Se arrodilla llorando el millonario al ver a la mujer mendiga rezar por su secreto. Era una mañana brutalmente clara en Buenos Aires. El sol caía con violencia sobre los cristales brillantes de los rascacielos, esos monstruos de acero y vidrio que parecían tocar el cielo y escupir elegancia desde cada ventana. En el parque más exclusivo de la ciudad, con árboles cuidadosamente podados y fuentes de mármol que reflejaban el azul celeste, se encontraba Sofía, pobre, rota y cubierta por harapos que apenas la protegían del frío. Se hincaba en la acera, sus labios murmurando oraciones con una voz ronca, casi quebrada. Sus manos, sucias y temblorosas, se aferraban a un pequeño rosario, mientras sus ojos se negaban a mirar al mundo que la ignoraba. Alejandro, un nombre que en la ciudad susurraban con respeto y miedo, observaba la escena desde el otro lado del parque. Hombre de negocios exitoso, dueño de firmas millonarias y autos que costaban más que una casa, caminaba con paso a roda. La reputación que había pavimentado con mentiras y trampas empezó a disolver su imperio de billetes. Su mundo de plata empezó a crujir, y con él su corazón, atrapado en un nudo imposible de soltar. Entonces, en su desesperación, salió de su torre de vanidad y se dirigió al parque, no para humillar, no para despreciar. Por primera vez buscaba ayuda. En Sofía, caminó hacia ella con torpeza, sintiendo la opresión arder en su pecho, las manos temblorosas y la garganta seca. La mujer levantó la mirada y sus ojos bajaron por un instante la guardia. En ese momento, Alejandro sintió algo raro, desconocido, compasión. No pudo escribirlo, no podía ni pensarlo, pero ahí estaba, golpeándolo sin aviso. Sofía lo miró, con una mezcla de ironía y misterio. «¿Vos, el hombre que me despreció, querés ayuda?», musitó con voz áspera. Alejandro asintió temblando. Se sentó a su lado, con la distancia oscura y tensa del que no sabe si le tirarán una daga o le darán la mano. Y fue ahí cuando comenzó a contarle en susurros un secreto devastador, un legado perdido en una guerra cruel de familias poderosas, un pasado que la lanzó a las calles disfrazada de mendiga para sobrevivir y protegerse. Mientras la verdad se iba revelando, las sombras del pasado comenzaron a acechar fuerte, sin piedad. Ecos de traiciones, de odio, de amenazas directas. Cada palabra gritaba peligro, y el aire del parque se cargaba con un silencio pesado, roto solo por los murmullos sorprendidos de los transeúntes y el suspiro del viento entre los árboles. La tensión era palpable, casi tangible. Un choque inevitable se esperaba, porque ellos mismos eran la encarnación del conflicto que nadie quería enfrentar. Ricos contra pobres, poder contra miedo, orgullo contra redención. Pero entre esa tormenta nació algo ex. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Las palabras de Sofía se evaporaron en la brisa y el aire se llenó de un silencio raro. Alejandro sentía el peso de su secreto en cada latido, una conexión que, aunque frágil, brillaba en medio del caos.
Pero antes de que pudiera absorber la magnitud de lo que ella le confesaba, un grito desgarrador interrumpió el momento. Una figura emergió del fondo del parque, corriendo como un torbellino. Era un hombre alto, de rostro. La mujer se tensó, su mirada se oscureció al instante. Alejandro siguió la dirección de su mirada, y de repente la desesperación comenzó a dibujarse en su rostro. «¿Quién es este?», preguntó, su voz temblando. Es mi hermano», murmuró Sofía, la voz entrecortada por la angustia. El hombre llegó hasta ellos. Su presencia era como un terremoto en medio de la calma tensa. Las personas que paseaban se detuvieron. Miradas curiosas se posaron sobre el trío. «No deberías estar aquí. Mamá no soportará más problemas», gritó, su puño cerrado temblando cerca del rostro de Sofía. «Déjala». Alejandro se alzó, la rabia burbujeando en su interior. Detrás de su coraje había un miedo palpable. Esa era su primera vez tratando de ayudar a alguien y todo se desmoronaba rápidamente. «¿Vas a protegerla? Eres parte del problema. Eres el monstruo que ha destruido nuestras vidas». El hermano gritó, un veneno en su tono. La afirmación cortó a Alejandro como un cuchillo, y la mirada de Sofía lo atravesó. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Su imagen se tambaleó. «No soy quien piensas». Pero antes de que pudiera continuar, el hombre alzó su mano. «Cállate. No tengo nada que hablar contigo. Eres el hombre que tiene todo y no te importa nada». El corazón de Sofía se encogió, buscando explicaciones, pero en su interior sentía que la verdad se desmoronaba. De repente, el hermano dio un paso atrás. Sus ojos ardían en una mezcla de desolación y resolución. «Hoy todo lo que tienes, Alejandro, todo lo que has robado a mi familia, está a punto de salir a la luz». El aire se volvió denso, y la multitud que observaba comenzó a murmurar, como un eco lejano de problemas familiares que no deberían haber estado ahí. Alejandro miró a Sofía, buscando respuestas en su rostro, pero todo lo que encontró fue miedo. «No puedo, no debo. Lo que tú no sabes es...» Ella tartamudeó, con su voz quebrándose bajo el peso de una revelación aterradora. De repente, pareció recordar algo. Su mirada se tornó helada. «No eres solo mi hermano». El clamor se intensificó. Alejandro sintió un frío recorriendo su espalda. Unos pasos más atrás, una mujer observaba, desde la sombra de un árbol, con una mirada que parecía decirlo todo. Al ver su rostro, Sofía palideció. La voz de Sofía desapareció en un susurro. «Ella no debería estar aquí». Fue un giro abrupto. La mujer, con una sonrisa sombría, se adelantó. «Lo siento, Sofía. No puedo dejar que sigas con esta farsa. La verdad va a salir a la luz, y será mucho más destructiva de lo que imaginas». El paisaje se llenó de murmullos agravados, envueltos en especulaciones. La multitud empezó a retroceder, como si un rayo hubiera cortado el aire. Sofía, Alejandro y el hermano se encontraron en una eyección de tensión que iba más allá de sus historias individuales. «¿Qué es lo que sabes?», Alejandro masculló, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Todo se había oscurecido. Cada palabra que se decía parecía cerrar un cerco alrededor de ellos. La mujer sonrió, y la luz del sol reflejó en su mirada como un destello de peligro. «Sé mucho más de lo que crees, y te aseguro que esto no ha hecho más que empezar». El campo de batalla se había armado, un secreto a punto de estallar, atravesando las estepas de sus vidas rotas. Las revelaciones ya no eran solo palabras, eran balas en un juego de poder que iba a desatar el caos por completo. ¿Qué secretos opacos y oscuros estaban por salir a la luz? La verdad, antes tía de la miseria, ahora danzaba en el aire como un fuego fatuo, desafiando a los tres a detenerla. El aire estaba tenso, pesado por las revelaciones no dichas, y la multitud contenía la respiración.
Sofía, paralizada, miraba a su hermano, cuyas palabras resonaban como un eco aterrador en su mente. La mujer en la sombra se adelantó con una sonrisa helada. La multitud retrocedía, inquieta, como si presintiera la explosión inminente. «La verdad no va a tardar en salir», exclamó, tomando un paso más hacia ellos, y Sofía supo que ese era el momento. Su corazón latía fuertemente, un golpe rítmico que resonaba en su pecho, y no podía. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que se convirtieran en enemigos?» «La verdad nunca es simple», murmuró ella, y el peso de la culpa la atravesó como una daga. «La verdad es que tu familia tiene secretos que pueden destruir su vida y la mía», dijo la mujer, acercándose peligrosamente, sus ojos brillando con una intensidad oscura. «Y yo estoy aquí para revelarlos». Alejandro, atrapado entre la tormenta de emociones, sintió que los rostros del pasado comenzaban a desdibujarse. «¿Qué estás diciendo, Sofía? ¿Qué secretos?» Su voz era un susurro, casi inaudible, pero su mirada estaba impregnada de desesperación. Justo en ese instante, con un giro dramático, la mujer sacó un viejo álbum de fotos, lo abrió de golpe y comenzó a mostrar imágenes descoloridas a la multitud. «Miren, aquí está su familia, el hombre que tienen enfrente y el legado de dolor que ha dejado tras de sí». «No», Sofía gritó, tratando de hacer que la multitud no se acercara más, pero era demasiado tarde. La gente comenzó a murmurar. La confusión reinaba entre susurros, incredulidades y miradas. Alejandro se sintió acorralado, el sudor frío deslizándose por su frente, mientras la ansiedad se hacía un nudo en su estómago. «Yo no sé de qué hablas», balbuceó, pero en su interior una inquietante sensación comenzó a brotar. El miedo se apoderaba de él. La mujer en el parque continuó iluminando secretos. «Tu padre Alejandro no solo destruyó la vida de esta familia, sino que también traicionó a su mejor amigo, a su hermano. Esa misma sangre que corre por tus venas es la razón por la que Sofía está aquí, en esta miseria». El rostro de Alejandro palideció aún más. «No puede ser, no puede», murmuró, los recuerdos de la infancia empezando a colisionar con lo que ahora parecía un horror. «Sí puede. Eres el reflejo de su traición, el representante de una estirpe que solo dejó dolor y ruinas». La mujer sonrió satisfecha, como si hubiera pasado años esperando este momento. «Y la historia de tu familia está ligada a la de Sofía de una manera que ni tú ni ella pueden imaginar». Sofía se estremeció, miró a su hermano con lentes de odio y rencor, y entonces se dio cuenta de que el peso de la verdad caía no solo sobre ella, sino sobre Alejandro. «Lo que no sabes, Alejandro, es que eres parte de un juego mucho más grande, y yo soy el peón que todos desearían sacrificar». El silencio se apoderó del parque, estallando en murmullos llenos de incredulidad. Las miradas de la multitud eran de asombro y anticipación. ¿Realmente habían estado condenados desde el principio? Pero en medio del bullicio, unos gritos lejanos empezaron a crecer. Esa tensión contenida iba a reventar. De pronto, cuando la multitud comenzó a dispersarse por el espanto, la mujer dio un paso adelante. Un alto estruendo de disparos resonó desgarrando la calma. Gritos de horror llenaron el espacio, y todo se volvió un torbellino de caos. Alejandro, Sofía y su hermano cayeron al suelo, atrapados en un mundo donde el tiempo se detuvo y la realidad se desvaneció. Las cartas estaban sobre la mesa, y ahora el juego de vida o muerte comenzaba. ¿Qué verdad estaba a punto de ser revelada en medio de la oscuridad? Un estruendo ensordecedor rompió el aire, y la multitud quedó paralizada. Gritos de terror resonaron, y las personas comenzaron a dispersarse como si una ola de pánico las hubiera alcanzado.
Alejandro se agachó, cubriendo a Sofía con su cuerpo, mientras su corazón latía desbocado en su pecho. Los disparos seguían resonando, pero en medio de aquel caos, algo más se movió. La mujer de la sombra se adelantó aún más, su mirada cargada de una mezcla de satisfacción y desafío. ¿Ves lo que has hecho?, gritó, y Alejandro sintió que la angustia dio paso a un brillo de determinación. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró más para sí misma que para ellos. Su hermano la miró, atónito, con preguntas dibujadas en su expresión. La mujer se acercó lentamente, como un depredador a su presa. «¿Qué planeas hacer, Sofía? ¿Crees que al revelar tu verdad, los fantasmas de tu pasado te dejarán en paz?» Su risa era fría, cortante como el acero, y la tensión se intensificó. Sin previo aviso, Sofía dio un paso adelante, su voz resonando entre los murmullos del público. «Todo lo que he guardado me ha llevado hasta aquí, y me niego a ser una víctima más». Las palabras salieron de su boca como un grito de guerra, resonando en el lugar como un nuevo amanecer. Sin embargo, en ese momento, un hombre emergió del fondo del parque, diferente al hermano de Sofía, alto, con un porte que imponía respeto. Parecía un personaje salido de las sombras. «Sofía». Su voz grave cortó el murmullo y causó que todos se giraran. «¿Qué hace él aquí?». El hermano de Sofía gruñó, visiblemente nervioso. «Él es nuestro padre», respondió Sofía, su voz más fuerte, pero sus ojos revelando un temor profundo. Un silencio irreal llenó el aire, como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Alejandro sintió que el mundo se giraba a su alrededor. «No puede ser». Alejandro se incorporó con rapidez, su mente dándose contra las paredes de confusión. «¿Este hombre es tu padre?». La revelación hizo que su corazón se detuviera. «Sí, el que desapareció, el que dejó a mi madre y a mí solas», Sofía exclamó, la sangre subiendo a sus mejillas, pero en sus ojos brillaba algo inesperado. «Él es también el responsable de todo lo que ha pasado». El hombre, antes tan imponente, dio un paso atrás como si las palabras de su hija lo hubieran golpeado. «No, Sofía, no lo entiendes. Hay cosas que nunca te conté. Mi vida está llena de secretos y tú no deberías estar involucrada en esto». Su postura era una mezcla de defensa y añoranza. «Pero yo sí estoy involucrada», gritó Sofía, indignada. «Los secretos han arruinado mi vida y tengo derecho a conocer la verdad. Todos tenemos derechos a la verdad». El padre, con la mirada perdida, comenzó a retroceder. «No vuelvas a mencionar eso. No puedes cambiar el pasado». El tumulto aumentaba a su alrededor. La multitud empezó a murmurar sobre lo que estaban presenciando. «¿Qué significan estos secretos? ¿Qué más hay?». La inquietante voz de la mujer se coló en las mentes de todos. En un giro de eventos desgarrador, el hombre de pie frente a Sofía hizo un movimiento brusco, aferrándose a un objeto delgado en su chaqueta. Alejandro sintió una punzada en el pecho, una premonición de lo que estaba a punto de suceder. «No lo hagas», gritó, pero era demasiado tarde. Un disparo resonó y el sonido se mezcló con el clamor de confusión y horror. Sofía cayó al suelo y el mundo entero se detuvo. Alejandro se lanzó hacia ella, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos, mientras el rostro de su padre se transformaba en una mueca de desesperación. Todo lo que pensaba saber sobre su vida, su relación con Sofía, ahora se desvanecía frente a él. Las cartas estaban sobre la mesa, pero estaban manchadas de sangre. La verdad que había estado oculta estaba a punto de saltar a la superficie.
decantó al descubierto terroríficas realidades que todos habían preferido ignorar. La multitud, abrumada y en shock, retroceca. ¿Qué pasaría ahora con todos ellos? ¿Permanecerían unidos o la red de secretos los consumiría por completo? El eco de la tragedia resonaba mientras la oscuridad comenzaba a cerrar el telón de su historia. Sofía cayó al suelo, su cuerpo impactando contra la tierra con un somatón sordo. El tiempo parecía haberse detenido. Alejandro, con el corazón encogido, se lanzó hacia ella, su mente gritando en una mezcla de horror y confusión. La multitud estaba en shock, pero en el aire había una electricidad inquietante que presagiaba algo aún más oscuro. Cuando se agachó junto a Sofía, sus ojos se encontraban vacíos. Su respiración era apenas un susurro. «Ofía, Ofía, ¿estás bien?». La desesperación se reflejaba en su voz, cada palabra golpeándolo como un martillo. De repente, la realidad se desmoronaba a su alrededor, y Alejandro sintió que el mundo giraba. «Llama a una ambulancia», gritó una mujer del público, su rostro palidecido por el miedo. Otros comenzaron a sacar sus teléfonos, pero el caos estalló. «Fuera del camino. Hagan espacio». Una ola de murmullos se disparó entre la multitud. Algunos retrocedían, ajenos al dolor de Sofía, mientras otros se acercaban, hambrientos de respuestas. De repente el aire se tornó aún más denso. La mujer que había revelado su relación con Sofía se acercó nuevamente, su risa helada cortando el viento. ¿Creían que esto era solo un juego? La verdad siempre sale a la luz. Un grito desgarrador retumbó en el parque. Alejandro miró hacia el fondo y vio a un hombre en pie, más alto que los demás, su expresión combinando rabia y preocupación. «Papá, ¿qué has hecho?». El eco de su voz representaba una ola de confusión que arrasó el lugar. «Tú, cállate», gritó su padre, pero el descontrol de la situación era evidente. «Esto no tiene que ver contigo». La atmósfera estalló en murmullos. Todo se desvaneció por un instante, y Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Sofía, por favor, respóndeme». Las palabras se escabullían en un grito de ayuda, y de repente un sonido impresionante resonó detrás de él, como un trueno en plena calma. La multitud se partió en dos. Un nuevo personaje emergió entre ellos, un hombre vestido de gala, con una chaqueta ajustada que reflejaba la luz del sol. «Sofía, ¿qué has hecho?». Alejandro lo reconoció de inmediato. Era un antiguo socio de su padre, uno que había desaparecido de su vida, un hombre cuyos secretos siempre estaban envueltos en misterio. «¿Tú, qué haces aquí?». «Vengo a cerrar esta historia de una vez por todas», dijo. Su voz era como un cuchillo desenvainado. Alzó una mano y con un gesto dramático lanzó un sobre en dirección a Sofía. «Esto es todo lo que necesitas saber». El tiempo se detuvo. Sofía, con su mirada aún perdida, tomó el sobre temblorosamente. Con manos temblorosas lo abrió, y al leer el contenido, un grito ahogado salió de su garganta. Se puso de pie de un salto, ahora con claridad en sus ojos. «No, esto no puede ser. ¿Qué dice?». Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él al notar los cambios en su rostro. La mujer de la sombra sonreía, su mirada satisfecha. Sofía estalló en lágrimas, cada una de ellas cargada de traición, dolor y una revelación que amenazaba con romperlo todo. «Tu padre, él no es quien dice ser, es un impostor». La revelación cayó como una bomba, reverberando en el aire. La multitud contuvo la respiración, la confusión volviéndose palpable. «Eso no puede ser». Alejandro apretó los puños, sintiendo como el mundo se estaba rompiendo en 1000 pedazos. «¿Qué dices, Sofía? ¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque yo
Yo conocí a tu padre, él siempre supo mi historia y la utilizó en su beneficio, murmuró, desmontando cada pieza del conflicto. Él es el verdadero causante de toda nuestra miseria. El silencio se volvió mortal. Todos en el parque se miraron, sus rostros llenos de incredulidad. El teatro de la vida se acortaba, dejando al descubierto la realidad de una traición profunda y enredada en sus vidas. La conexión entre ellos se transformó, cada lazo comenzando a deshacerse, revelando secretos más oscuros de lo que jamás imaginaron. «Sofía, no». Alejandro intentó acercarse, pero ella se apartó, la angustia en sus ojos girando hacia él con una ira que nunca había visto. «Tú has estado del lado equivocado todo este tiempo, Alejandro. Esto es mucho más grande de lo que piensas». La multitud murmuraba, algunos se cubrían la boca en shock. La tensión se intensificaba. El padre de Alejandro, desesperado, luchaba por encontrar una salida. «Tú no tienes idea de lo que estás diciendo, Sofía. La verdad te destruirá». «Ah, Egua, no me ha destruido tu mentira». A cada palabra pronunciada se intensificaba el caos, y antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, hizo que todos se volvieran. «¡El fuego!», llamaron, y todos comenzaron a entrar en pánico. Un hilo de humo comenzó a elevarse del fondo del parque, ese rayo de horror que indicaba que todo había comenzado de nuevo. En medio de la confusión, Alejandro y Sofía intercambiaron miradas. En ese instante supieron que sus mundos no volvían a ser los mismos. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué más ocultaban? Con el caos en aumento y las llamas acercándose, solo había una cosa cierta. El infierno apenas comenzaba a desatarse. Cayó al suelo, su cuerpo impactando contra la tierra con un sonido sordo. El tiempo parecía haberse congelado. Alejandro, el corazón desgarrado, se lanzó hacia ella. «Sofía, ¿estás bien?». Su voz temblaba de horror, pero el ruido del caos que les rodeaba apenas lo dejaba escuchar. La multitud estaba paralizada, con miradas atónitas. Algunos comenzaron a gritar, mientras otros huían en desbandada. «¡Llama a una ambulancia!», alguien gritó, pero el sonido del pánico envolvía todo. En un rincón del tumulto, la mujer de la sombra sonreía, su expresión helada y desafiante. «¿De verdad creías que esto terminaría bien? La verdad siempre sale a la luz». Un nuevo hombre emergió del fondo del parque. Su estatura imponente y su porte firme obligaron a la multitud a abrirse paso. Alejandro detectó un cariz familiar en ese rostro, pero no podía identificarlo. «Sofía, ¿qué has hecho?». Su voz, entre angustiada y furiosa, resonó en el aire. «¿Quién es este?», preguntó Alejandro, girándose para mirar a Sofía, cuya mirada se llenaba de confusión y miedo. «¿Es tu padre?». Sofía sintió que el mundo se hundía. «No, no puede ser», murmuró ella, un nudo en su garganta. «No está aquí, no puede estar aquí. Él es el responsable», exclamó la mujer con una risa burlona, acercándose lentamente. «He aquí el hombre del que hablé, el que arruinó sus vidas». De repente todo se hizo un torbellino. El hombre que decía ser su padre levantó las manos, pero su rostro era un enigma. «No sé de qué estás hablando. Sofía, ¿qué pasa?». Una mueca de dolor atravesó su expresión. De pronto sacó una pequeña caja de su chaqueta y la abrió, revelando un objeto brillante. Un grito escapó de la multitud. «¡Es un arma!». El pánico se volvió frenético. «¡No, papá! ¡No!», gritó Sofía. Alejándose, la mujer de la sombra desapareció entre la multitud, buscando una salida mientras la situación se tornaba más peligrosa. Alejandro sintió que su corazón latía desbocado. «Sofía, cuidado». Empezó a moverse hacia ella, pero su padre pareció enloquecer. «Don't you can do me».
and unprocess the feeling that happened. It was all in the action. Someone badly hurt him and in the end found him dead. La escena se volvió un torbellino de gritos y caos. ¡No! ¿Qué has hecho? Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La desesperación crecía y sus ojos se llenaron de pánico. El caos estalló. La multitud comenzó a gritar, algunos retrocediendo por el miedo, mientras otros se lanzaban en un intento por ayudar al herido. Sofía y Alejandro se encontraron, la incredulidad en sus miradas. Sofía estaba pálida, incrédula. No era mi intención. ¿Y si lo eras? Preguntó la mujer que había revelado su relación con Sofía, acercándose de nuevo. ¿Quién eres realmente, Sofía? ¿La víctima o la villana en esta historia? Sus palabras eran disonantes, como un rayo que cortaba la tensión. La multitud miraba, cautivada por la escena. Un murmullo voló entre ellos, cuestionando a Sofía, mirándola de una manera que nunca antes. ¿Quién es ella realmente? ¿Qué secretos encierra? Por un momento sucedió lo inesperado. El hombre que había caído al suelo comenzó a levantarse, tambaleándose. «Espera, espera». Su rostro estaba cubierto de sangre, pero había una sorpresa, una revelación en sus ojos. «Yo soy su hermano». El mundo de Sofía se desmoronó. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Su voz era un hilo de incredulidad. Todo se detuvo. Cada mirada se centró en él. La verdad chocante cayó sobre ellos como un balde de agua fría. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Muchos han mentido aquí, y las pistas están enredadas. Esta historia está lejos de terminar. La multitud empezó a murmurar, cuestionando la veracidad de todo lo que había presenciado. La revelación retumbaba. ¿Cómo podían ser hermanos y estar tan alejados? ¿Qué verdades aún escondían? ¿Qué más había en este trágico juego? ¿Quién más está involucrado? Un susurro rompió el silencio creciente mientras todos quedaban atrapados en la incertidumbre. El pasado no se había limitado a las sombras, había irrumpido en la luz, creando una conexión que nadie había anticipado. ¿Hasta dónde llegarían los secretos en esta revelación que acababa de comenzar? Sofía, con sus manos temblorosas, se quedó mirando al hombre que había declarado ser su hermano. Un silencio sepulcral envolvió el parque. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Alejandro, por su parte, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El grito de la multitud se había convertido en un murmullo confuso, y los asientos del drama se giraban hacia ellos, expectantes, cautivos ante la revelación. ¿Eres tú realmente mi hermano?, preguntó Sofía, su voz temblando entre la incredulidad y la ira. Alejandro tomó su mano, buscando alguna estabilidad en medio de la tormenta que los rodeaba. «Sofía, ¿puede ser verdad? ¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Yo sí sé quién eres». El hombre retumbó, su catarsis resonando como una tormenta. «Mi padre te dejó en las calles. Tu vida ha sido una mentira. Has vivido de las sobras de nuestra familia». En ese instante, algo cambió en el aire. Una mujer del fondo se hizo paso, su rostro desencajado, y Alejandro la reconoció. Era la misma mujer que había lanzado las revelaciones. «¡Cállate!», gritó ella, pero no lo hizo de forma agresiva. En su tono había un matiz de advertencia, casi como si temiera por la seguridad de todos. Un eco de tensión y ansiedad creció en el ambiente. Alejandro y Sofía se miraron con una mezcla de temor y determinación. «Hay más en juego aquí», ella murmuró, pero antes de que pudiera decir más, un estruendo resonó en el aire. Un estallido seco y horrible cortó la escena. Una serie de luces parpadeantes, como si de un festín se tratara, comenzaron a iluminar el parque. Todos miraron hacia arriba.
La policía. Gritos de pánico comenzaron a alzarse de nuevo, pero en medio del pánico, Alejandro sintió algo frío y afilado en su cuello. «No te muevas». Una voz firme pero entrecortada resonó en su oído. Era un hombre, vestido de civil, pero con una actitud de autoridad. «Nosotros sabemos lo que está pasando aquí. Regresen de donde vinieren, ¿o qué?», exclamó la mujer que había revelado los secretos, su aliento irregular. «¿Vas a arrestar a todos? ¿A los inocentes? No somos criminales». «Esto no es sobre la inocencia», el hombre interrumpió, sus ojos oscuros mirando a Sofía y al hermano. «Esto es mucho más grave. La verdad que han estado ocultando ha atraído la atención equivocada». Murmullos se alzaron en la multitud. La tensión crecía. Alejandro sintió que su estómago se contraía. Todos se miraban, temerosos. «¿Qué tienes que ver tú con esto?», le preguntó al hombre, su voz casi un susurro. La muchedumbre se dividía entre aquellos que querían saber más y los que ya huían. La mujer de las sombras sonrió, satisfecha. «¿Y si te dijera que en este juego de poderes tú también estás implicado, Alejandro?». Su mirada desafiante provocó un silencio incómodo. «¿Implicado?». Él levantó una ceja, y el enfado se reflejó en su rostro. «No tengo idea de qué hablas», pero algo oscuro en su interior empezó a crecer, como una sombra acechando desde dentro. «Eres parte de este legado de traición, de dolor». La mujer continuó, acercándose más. «Y el tiempo se acaba». No hubo tiempo para procesar las palabras, porque en ese instante un grupo de figuras oscuras, armadas y encapuchadas, emergió de las sombras. «Nadie se mueve», gritaron. El terror se apoderó del lugar cuando las armas se alzaron. «¡Corre!», Alejandro gritó, tomando la mano de Sofía y tirando de ella. «¡Vamos!». La confusión era total. La gente empezaba a empujar entre sí, empujándose hacia las salidas, mientras otros caían al suelo. Sofía miró hacia atrás, viendo cómo su hermano quedaba atrapado en el caos. «No, vienen por nosotros». Alejandro la arrastró hacia el borde del parque, donde la multitud se disolvía en gritos. «No podemos dejarlos atrás, no podemos». Sofía luchó, pero el miedo era un mar de dudas en su mente. «No se puede dejar a nadie fuera», gritó, pero sus palabras eran absorbidas por el ruido del pánico y los disparos. «Sofía, confía en mí», Alejandro la instó, sintiendo el oscuro nudo de incertidumbre que crecía entre ambos. No sabía si ella confiaba en él, y el horror de lo que estaba sucediendo atrapaba su mente. Y justo cuando creían que lograban escapar, algo impactante interrumpió el caos. Un rostro conocido entre las sombras. Era el padre de Alejandro, quien había estado vigilándolos desde el comienzo. «Sofía, Alejandro», llamó con voz temblorosa. «No pueden irse, la verdad es más peligrosa de lo que creen». Sofía se dio vuelta, su aliento entrecortado. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no has dicho nada?». Su voz era un susurro tenuemente cargado de dolor. En ese instante, un disparo resonó una vez más, esta vez más cercano. El ambiente vibró en un nuevo nivel de tensión. «¡Corre!», Alejandro le gritó, pero la mirada de su padre, entre la angustia y la culpa, llenó de confusión el centro de su pecho. «¿Qué más estás ocultando? ¿Qué más, papá?». La rabia en la voz de Sofía, el eco de su vulnerabilidad. Todo se desmoronaba a su alrededor. Todo comenzó aquí. La voz resonó en el aire y el tumulto pareció congelarse. Mientras el sonido de los disparos resonaba en la lejanía, la revelación amenazaba con romper la frágil unión que estaban tratando de mantener. Desde aquí, todo se ha desbordado. La multitud se apartaba a medida que el caos se intensificaba. La pregunta oscura flotaba en el aire, mientras la verdad, aún oculta, parecía acercarse.
lista para desgarrar todo lo que creían saber. Los secretos se precipitaron, dejando un eco de incertidumbre que resonaría en sus corazones. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué verdad se deslindaba en ese oscuro laberinto de traición que estaba a punto de desatarse, llevándose las esperanzas y sueños de todos con ella? Sofía, con sus manos temblorosas, se quedó mirando al hombre que había declarado ser su hermano. Un silencio sepulcral envolvió el parque. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Alejandro, por su parte, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El grito de la multitud se había convertido en un murmullo confuso, y los asientos del drama se giraban hacia ellos, expectantes, cautivos ante la revelación. ¿Eres tú realmente mi hermano?, preguntó Sofía, su voz temblando entre la incredulidad y la ira. Alejandro tomó su mano, buscando alguna estabilidad en medio de la tormenta que los rodeaba. Sofía, ¿puede ser verdad? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Yo sí sé quién eres, retumbó el hombre, su catarsis resonando como una tormenta. Mi padre te dejó en las calles. Tu vida ha sido una mentira. Has vivido de las obras de nuestra familia. En ese instante, algo cambió en el aire. Un estruendo recorrió el parque. Un sonido sordo y resonante que provocó que todos miraran hacia el cielo. Un rayo iluminó el horizonte, y antes de que pudieran procesarlo, una figura emergió de la inestabilidad del espacio. Era un hombre de pie en una terraza cercana, que a través de un megáfono lanzó un grito triunfante que hizo eco entre los árboles. Es hora de que todos sepan la verdad. El hombre era robusto, con una chaqueta negra y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Todo lo que han cubierto con mentiras y secretos va a salir a la luz. Nadie está a salvo. La multitud miró con asombro. Sofía sintió escalofríos recorrer su espalda. ¿Quién es ese?, murmuró, pero su pregunta quedó ahogada por el grito del extraño. Hoy se revelará el verdadero legado de la familia Durán, continuó el hombre, su voz reverberando como un eco en la mente de todos. Todos tienen sus secretos y hoy se desatarán. En ese momento, levantó un álbum de fotos antiguo, y la multitud contuvo la respiración. Los murmullos estallaron en gritos de indignación y sorpresa. Ese álbum, Alejandro murmuró, sus ojos fijos en cada página que se desdoblaba, revelando imágenes descoloridas. «Eso no puede ser. Sofía», dijo el hombre desde la terraza, «la llave de tu destino está aquí. Encuentra el lazo que te une a la verdad». Y justo cuando la curiosidad batallaba con la lógica, Alejandro sintió que el suelo temblaba una vez más. Una explosión vino de la otra parte del parque, y una nube de polvo y escombros ascendió. La gente comenzó a gritar, algunos cayendo al suelo por el impacto del estallido, mientras otros corrían en direcciones opuestas, buscando refugio. El caos estalló como un volcán, gritos y empujones. «Sofía, ven». Alejandro la tomó de la mano. Pero estaban atrapados en medio del torbellino, en medio de la confusión, el hombre del Megá. Ahora entienden, todo está conectado. Este caos es solo el principio. «Cállate», gritó Sofía, siguiendo a Alejandro, su corazón latiendo desbocado. «No me digas que esto es parte de tu plan». «Es un juego mucho más grande», él respondió, su mirada fija en el entorno. «¿No lo ves? Los secretos siempre dejan un rastro. Y tú, Sofía, tienes más en juego de lo que imaginas». De repente, la figura de la mujer, que había revelado sus secretos, apareció de nuevo, aún sonriendo. ¿No comprenden? La verdad nunca se esconde. Está aquí,
al alcance de sus manos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, su voz tensa. ¿Eres parte de esto? Todo está entrelazado, Alejandro, dijo ella, y su mirada se volvió más intensa. Tus padres, todo fue diseñado, y tú eres clave en este rompecabezas mortal. Una risa helada escapó de sus labios. El aire se volvió denso. La multitud miraba, inquieta, atenta al desenlace. Alejandro sintió el sudor deslizarse por su frente. ¿De qué estás hablando? Dímelo ya. No puedo, porque hay algo más. La mujer se acercó. Tú no eres quien piensas que eres, Alejandro. Tu nombre no es Alejandro Durán. Eso es solo una fachada. La verdad es mucho, mucho más peligrosa. En ese instante el tiempo se detuvo. Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo? Su voz se quebró. No puede ser. ¡Mía!, gritó Sofía, apuntando hacia el cielo. Algo oscuro caía, un objeto grande que se precipitaba hacia ellos, girando en el aire. La multitud gritó una vez más, y entonces un impacto monumental desgarró el suelo, un crujido ensordecedor, y la tierra tembló por una última vez. Alejandro cerró los ojos, esperando lo peor. Pero lo que siguió fue una oleada de luz que incendiaba el cielo en un espectáculo aterrador. Un despliegue de fuego y humo que cubrió el parque. Cuando la bruma comenzó a despejarse, los gritos se volvían ecos lejanos y el asombro crecía en cada rincón. Sofía y Alejandro, mirándose, trataron de entender la magnitud de lo sucedido. ¿Qué había quedado de ellos? ¿Qué revelaciones se desatarían a partir de este instante cataclísmico? Las llamas iluminaban el horror en sus miradas, y el vértigo de lo desconocido abrumaba sus corazones. La verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? Todo lo que creían conocer comenzaba a desvanecerse en el aire caliente. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que vendría a continuación? Sofía, con sus manos temblorosas, se quedó mirando al hombre que había declarado ser su yerno. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Alejandro, por su parte, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El grito de la multitud se había convertido en un murmullo confuso, y los asientos del drama se giraban hacia ellos, expectantes, cautivos ante la revelación. ¿Eres tú realmente mi hermano?, preguntó Sofía, su voz temblando entre la incredulidad y la ira. Alejandro tomó su mano, buscando alguna estabilidad en medio de la tormenta que los rodeaba. Sofía, ¿puede ser verdad? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Yo sí sé quién eres, retumbó el hombre, su catarsis resonando como una tormenta. Mi padre te dejó en las calles. Tu vida ha sido una mentira. Has vivido de las obras de nuestra familia. Ok. En ese instante, algo cambió en el aire. Un estruendo recorrió el parque, un sonido sordo y resonante que provocó que todos miraran hacia el cielo. Un rayo iluminó el horizonte, y antes de que pudieran procesarlo, una figura emergió de la inestabilidad del espacio. Era un hombre de pie en una terraza cercana, que a través de un megáfono lanzó un grito triunfante que hizo eco entre los árboles. Es hora de que todos sepan la verdad. El hombre era robusto, con una chaqueta negra y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Todo lo que han cubierto con mentiras y secretos va a salir a la luz. Nadie está a salvo. La multitud miró con asombro. Sofía sintió escalofríos recorrer su espalda. ¿Quién es ese?, murmuró, pero su pregunta quedó ahogada por el grito del extraño. Hoy se revelará el verdadero legado de la familia Durán, continuó el hombre,
su voz reverberando como un eco en la mente de todos. Todos tienen sus secretos, y hoy se desatarán. En ese momento, levantó un álbum de fotos antiguo, y la multitud contuvo la respiración. Los murmullos estallaron en gritos de indignación y sorpresa. Ese álbum, Alejandro murmuró, sus ojos fijos en cada página que se desdoblaba, revelando imágenes descoloridas. «Eso no puede ser. Sofía», dijo el hombre desde la terraza, «la llave de tu destino está aquí. Encuentra el lazo que te une a la verdad». Y justo cuando la curiosidad batallaba con la lógica, Alejandro sintió que el suelo temblaba una vez más. Una explosión vino de la otra parte del parque, y una nube de polvo y escombros ascendió. La gente comenzó a gritar, algunos cayendo al suelo por el impacto del estallido, mientras otros corrían en direcciones opuestas, buscando refugio. El caos estalló como un volcán, gritos y empujones. «¡Sofía, ven!». Alejandro la tomó de la mano, pero estaban atrapados en medio del torbellino. En medio de la confusión, el hombre del Megá. ¿Ahora entienden? Todo está conectado. Este caos es solo el principio. «¡Cállate!», gritó Sofía, siguiendo a Alejandro, su corazón latiendo desbocado. «No me digas que esto es parte de tu plan». «Es un juego mucho más grande», él respondió, su mirada fija en el entorno. «¿No lo ves? Los secretos siempre dejan un rastro, y tú, Sofía, tienes más en juego de lo que imaginas». De repente, la figura de la mujer que había revelado sus secretos apareció de nuevo, aún sonriendo. «¿No comprenden? La verdad nunca se esconde. Está aquí, al alcance de sus manos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, su voz tensa. «¿Eres parte de esto?». «Todo está entrelazado, Alejandro», dijo ella, y su mirada se volvió más intensa. «Tus padres, todo fue diseñado, y tú eres clave en este rompecabezas mortal». Una risa helada escapó de sus labios. El aire se volvió denso. La multitud miraba, inquieta, atenta al desenlace. Alejandro sintió el sudor deslizarse por su frente. «¿De qué estás hablando? ¡Dímelo ya!». La mujer se acercó lentamente, su voz susurrante. «Todo ha sido una trampa. Tu vida, Sofía, mi vida, tiene que ver con el destino de Alejandro. No eres solo su hermana». «¿Qué?». Sofía palideció. «No entiendo. ¿Qué más hay?». «Tus padres, los Durán y los García, han estado en conflicto desde hace generaciones, y tú eres el resultado de una alianza secreta, una farsa que ha mantenido a nuestra familia en el juego». La revelación atravesó el aire como un relámpago. «¿Qué significa eso? ¿Soy parte de un plan que no comprendo?». La angustia se reflejaba en sus ojos. «Eres la clave para unir lo que se separó, o podría ser tu condena». «Pero eso no es todo». La mujer hizo una pausa mirándolos. «Alejandro, no solo eres un Durán. Tú eres el hijo biológico de alguien que jamás conociste». Todavía aturdido, Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió casi en un susurro. «¿Hijo de quién?». «De mí», la mujer sonrió con satisfacción amarga. «Soy tu madre». Un aluvión de emociones recorrió a todos. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió el aire escapar de sus pulmones. ¿Era posible? Las palabras se deformaron en su lengua. Tú no puedes. Lo que has creído es solo parte de una historia manipulada, Alejandro. La verdad está llena de mentiras, y si no lo entiendes, todos estarán en peligro». El griterío de la multitud se intensificó, la confusión reinaba, y el mundo de Alejandro se desmoronaba. La habitación, su vida, todo lo que conocía, ahora parecía un espejismo. La risa de la mujer resonó en su mente,
cada nota desgarradora llenando sus oídos. ¿Es posible que él fuera parte de un juego más grande? ¿Uno diseñado para arruinar vidas? La rabia y la tristeza se mezclaron en su corazón. El caos que les rodeaba palpitaba en sus venas. Estaba atrapado entre la verdad y sus sueños rotos. ¿Qué debería creer ahora? Mientras el polvo se asentaba y las sombras de sus historias reveladas devoraban el espacio, Alejandro y Sofía se quedaron parados en medio del tumulto, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. La verdad, devastadora y sorprendente, ¿era el comienzo del fin o el final de un nuevo comienzo? Sofía se quedó inmóvil, la revelación de la mujer aún retumbando en su mente. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro, a su lado, luchaba por procesar todo. ¿Eres de verdad mi madre?, susurró, su voz apenas un eco de lo que sentía. La mujer asintió lentamente, su mirada llena de pesar y determinación. Sí, pero mi amor no te ha traído aquí para destruirte. Quiero protegerte. Lo que ha pasado hoy es solo el principio de un osado juego que involucra a muchas almas. Mi esperanza al buscarte era que cambiaras el rumbo. Cada palabra era un afilado golpe, revolviendo el mar de emociones dentro de ellos. El caos aún dominaba el parque. Gritos, llantos, gente corriendo. Un grupo de policías intentaba controlar la situación, pero el pánico era palpable. Sofía temía perder de vista a Alejandro en el tumulto, mientras su corazón se aceleraba con cada denso segundo que pasaba. ¿Qué planes tienes, mamá? ¿Es este el destino que elegiste para mí? La ira y la tristeza inundaron su voz. La mujer se acercó, con terror en sus ojos. Hice lo que pude para que esto no sucediera, pero aquello que escondimos siempre viene a buscarte. Y hoy ha comenzado. La desesperación en sus ojos lo decía todo. Estaba atrapada en un ciclo de dolor demasiado grande. En ese momento, la figura del hermano de Sofía surgió de entre la multitud. «¡Sofía!», gritó, corriendo hacia ella. Tú no puedes quedarte aquí. Ellos han venido a acabar con todo». Su voz era un grito de alerta, y el poder de su advertencia caló hondo en todos. Alejandro, sintiendo que el tiempo se le escapaba, tomó la mano de Sofía. «¡Vámonos, ahora!». La multitud rugía, las balas de la verdad disparándose en cada rincón de su mente. Lo que sus vidas habían sido, lo que fueron, ahora colisionaban en una explosión devastadora. No sin respuestas, Sofía se negaba a marcharse. Necesitaba entender, y Alejandro la sostenía, firme como una roca en tormenta. «Dime, ¿quién es mi verdadero padre? ¿Cuál es mi lugar en esta historia?». Su voz temblaba, pero había poder en ella. «Tu verdadero padre fue quien intentó salvarnos de esta vida, pero sus decisiones han causado más destrucción». La mujer pareció luchar con sus palabras. «Necesito que comprendas que no todo es blanco y negro». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Bajaron la mirada, sintiendo las vibraciones del suelo. De repente, un estallido resonó cerca, interrumpiendo su conversación. La multitud se inundó de gritos, mientras todos comenzaban a dispersarse aún más. «¿Qué fue eso?», Alejandro preguntó, sintiendo que el mundo giraba. «Algo que hemos estado esperando», respondió el hermano, preparando la mirada desafiante. «Hay secretos que deben salir, compromisos que no pueden seguir ocultos». Un silencio denso rodeó el parque, interrumpido solo por el sonido de pasos. La policía se acercaba con el objetivo de restaurar el orden,
pero sabían que la verdad estaba inundando cada rincón. La verdad no se puede ocultar más. Un hombre desde el fondo gritó, levantando la voz sobre el barullo. Estamos aquí para desenterrar este secreto de una vez por todas. Era el momento de enfrentar su futuro. Sofía miró a Alejandro y él asintió, la determinación brillando en sus ojos. Debemos regresar y luchar. No podemos permitir que ellos continúen con esto. ¿Estás lista?, él preguntó. Su voz era un susurro cargado de esperanza. Sofía respiró hondo, sintiendo la pesada carga de la historia que llevaban sobre los hombros. Siempre lo estaré, Alejandro, siempre. Mientras se preparaban para avanzar, una ráfaga de energía atravesó el parque. La multitud comenzaba a formar un círculo, el centro rebosante de expectación. Había un camino adelante, y ellos estaban listos para enfrentarlo. Iban a descubrir su verdad, finalmente. La última imagen que vieron fue la de sus vidas cruzándose con el destino que les había sido marcado. Habían ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Es tu momento.